Y de la música pasamos a saludar a el columnista de este día a esta hora. Estamos hablando de Germán Rodríguez. Él es abogado especializado en derechos de autor. Germán, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar acá, bienvenidas a la audiencia y bueno, feliz día también a toda la gente que hace este típico música popular, aunque bueno, también al que hace saber popular en líneas generales. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando del folclore, o que ya nos hemos metido también en este terreno, también preguntarte si es que hay dudas, consultas o también algunas problemáticas con respecto a querer plagiar alguna de estas, alguna de estas temáticas o alguna de estas canciones del folclore. Por supuesto, sí, siempre hay un problema, sobre todo porque el folclore, como por naturaleza se habla de saber popular, Sí. O eso significa folclore en su concepción originaria, genera este problema de que a veces está trazada la línea de quién escribió una canción, quién escribió la primera versión de un poema que luego se hizo canción, bastante perdió la historia. Y sí, lamentablemente el folclore, sobre todo de la periferia, de los departamentos, de los distintos parajes de las ciudades grandes, ha habido una muy mala costumbre históricamente de artistas del centro, de los centros poblacionales, pero también del centro en el sentido de Buenos Aires, de las provincias grandes, de venir y hacer extractivismo etnológico, básicamente, venir a los departamentos, venir a las periferias, venir a los lugares, escuchar las viejas canciones que se cantan a nivel histórico y patentarlas a nombre propio. Eso es un género, o sea, el género musical del folclore, dentro del folclore, que repito, para mí es mucho más amplio que solamente el género, tiene mucho de esto, lamentablemente. Y su historia también está plagada de estas historias de afrodescendencias, de otras herencias originarias que también se pierden a la historia y que, bueno, después parece ser que solo lo escribían un grupo muy selecto de personas. También tiene esta otra cuestión de que el folclore como saber popular hoy en día se revaloriza, pero también es verdad que una gran parte de la historia se intentó negar esa herencia o se intentó minimizarla, hablando de música culta, ¿no? Música de bailes cultos y de zonas pudientes, en contraposición con esta música del populacho, ¿no? De casi un debate civilización y barbarie en lo musical. Bienvenido sea que se reivindique lo histórico y lo valioso que tenemos en esta música tradicional de nuestra Argentina, en las danzas tradicionales de nuestra Argentina, y también que hoy en día se empiecen a recuperar las historias de la vida de todas estas personas que hoy conocemos, pero que por mucho tiempo se olvidaron a la historia. Cierto, ¿no? Bueno, no íbamos a hablar de esto, pero así, se lo tiramos al tema a Germán y claro, Germán, como sabe bastante de todo, es que le preguntábamos sobre este tema en particular y sobre si es que hubo en algún momento plagio en cuanto a algún repertorio del folclore. Germán, pero bueno, nos traías otra temática para abordar que también está muy interesante. Sí, y también un poco va de la mano con esto de historias contadas para que la historia pierda quiénes fueron los autores. Este próximo 24 de agosto hay dos efemérides muy importantes e igual de importantes. Una es que es el centenario del Club Sportivo Rivadavia, del que soy hincha y que si no lo saludo me van a matar. Y segundo, que es el Día del Lector. Así que podría ser el día de Germán tranquilamente. Es el día del natalicio de Jorge Luis Borges y se conmemora desde el 2012 el Día del Lector, por iniciativa precisamente de la Sociedad Argentina de Escritores. Entonces en la mañana la Sociedad Argentina de Escritores durante todo el día hace una acción que se llama una suelta de poemas o una suelta de poesía, que entrega tarjetas con poemas regionales y también de referentes históricos de la SADE a nivel nacional. Acá en San Juan va a ser a las 10 de la mañana en las peatonales, así que se están dando vuelta por peatonales, pásense, llévense un poco de poesía tanto de referentes históricos de SADE como son de Joaquín Miguel González y Leopoldo Lugones hasta Pizarnik, Silvino Campo y Jorge Luis Borges, ¿no? Que precisamente es el que va en nombre, pero también de poetas de la provincia que han compartido algunas de sus letras líricas para poder distribuirlas. Y era precisamente ese el motivo que me traía acá y que me parecía interesante, porque es una pregunta muy recurrente dentro de las consultorías y de los talleres: si todo tengo que registrarlo, ¿no?
La respuesta legal es sí, la respuesta razonable es no. Hay formatos, y sobre todo estas, tipo las sueltas de poemas, que como la de este sábado, o las sueltas de textos, o los textos que están diseñados para formatos más de liberación, tienen un criterio que no lo justifica a veces el sentido de registrarlos. Muchas veces lo que se hace es registrarse normalmente el poemario, el compilado de estos textos, pero en líneas generales lo que siempre se recomienda y recomendamos desde el espacio es que no justifica tal vez el costo económico, el costo administrativo que tiene este tipo de registraciones, sobre todo porque tiene otra vocación el texto. El texto está diseñado para distribuirse, para agotarse, como se dice en derecho, para que termine en manos de aquel que interesa leerlo o que le interesa conservarlo, y no con una finalidad de este tipo. Y ahí siempre surgen otras opciones que también son mucho menos costosas y que también son igual de valiosas en este tipo de cuestiones. Nosotros lo que recomendamos siempre en este tipo de cuestiones que se haga es un registro de formato virtual, una licencia Creative Commons, una licencia de estas que siempre hablamos de licencias gratuitas que se obtienen en internet, o que se haga algún tipo de registro visual o algún tipo de registración de formato. Justamente las tarjetas de poemas de SADE tienen un formato visual muy particular, que de un lado aparece la figura, una foto del autor con el nombre, del otro lado aparece el poema conjunto con la Fundación del Libro, que es quien lo organiza normalmente. Tratar de promover ese tipo de registraciones, y esto para cualquier tipo de publicación de este formato, porque funciona para fanzines, funciona para pastiches, incluso funciona para formatos tipo collage, que son formatos que están diseñados para otro tipo de lectura, otro tipo de distribución, y que tienen como finalidad tal vez poner en valor el trabajo de determinados autores o determinados escritores, como una carta de invitación a la lectura a textos más largos y más profundos de estos mismos autores. Creo que también tiene un valor agregado, además de la cuestión de la registración, ¿no? Y de lo que hablamos siempre, que es que este tipo de acciones son muy valiosas porque ponen en valor la lectura y el conocimiento de estos autores de la provincia y del país, porque sirven a fines de que la gente que no conoce lo que acá se escribe, de hecho nos pasa mucho en la suelta de encontrarnos con gente de no sabíamos que se escribía en San Juan, o de encontrar que los mismos poetas reparten su propia lectura. Entonces incluso también tiene un valor agregado porque te recibís un poema, recibís un texto por parte del mismo autor, y esta cuestión del valor agregado que da esa lectura, como también como carta de invitación, porque a quien le guste lo que escribiste probablemente después te busque, te googlee, te encuentre en redes, te encuentre en cosas y quiera leer un poco más de lo que haces. Para mí el valor está ahí. Es muy engorroso el trámite, para poder patentarlo. Creo que en otra oportunidad también, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero está bueno seguir diciéndolo. ¿Es muy engorroso el trámite? No es engorroso per se, pero es un trámite, o sea, es una hora de tu vida y una erogación monetaria que no vas a recuperar. Entonces, sobre todo porque es un formato que está diseñado, repito, para el agotamiento directo. Entonces no es como... Se justifica, en mi criterio, o tener un ICBN, que hoy particularmente no es barato, porque como pegado una escalada de subida de precio, está carísimo, pero más allá de eso, no se justifica en tanto no vas a recuperar ese costo. No vas a recuperarlo porque el diseño del modelo de negocio que tiene esa distribución es una distribución de... Mira, acá estoy revisando cuánto vale, 20.000 pesos. El urgente y 15.800 el ICBN con catalogización normal. No se justifica ese valor. Cuando uno imprime un libro, imprime 50 copias, el costo del ICBN, el trámite de registración, etcétera, lo amortiza en las ventas que uno hace de ese libro. A niveles que es ínfimo, porque si un libro uno lo vende en 5.000 pesos a la baja, o bueno, incluso hay un formato que son un poco más barato, pero normalmente de 5.000 a la baja, 10.000, 15.000 pesos al alza, ese formato, al venderlo al libro, ese valor, uno recupera el costo de inversión, entre comillas, del ICBN, de la registración y de todos los papeles en la venta de los libros. Pero como este formato es de agotamiento directo, para mí no tiene sentido, no se justifica. No creo que vaya por una cuestión de dificultades administrativas, creo que va por una cuestión de balance lógico de costo, en el sentido de la ventaja que puedes llegar a tener. Sobre todo porque incluso hasta puede ser contraproducente. Tal vez el código de barra te ocupa más espacio que tu poema o tu texto en repartido, ¿no?
Sí, ojo que he hablado con varios autores de libros y me han dicho, han coincidido con lo mismo, es decir, dicen, yo no hago este libro, hago esta publicación para ganar más dinero, sino por un gusto personal, para darme un gusto personal. Sí, yo creo que incluso eso es un criterio porque también es verdad que es difícil tener, a ver, ganancias. Normalmente uno edita pérdidas. Uno edita pérdidas, salvo que seas gigante y que tengas un capital mucho más grande, tanto social, que, o sea, libros que publiquen gente que sean influencers, libros que publiquen, ni siquiera, pero bueno, libros que publiquen gente que sean... Sí, grandes personalidades. Exacto, o libros que estén directamente editados por editoriales grandes que liquidan un porcentaje más alto en concepto de regalías, pero que tampoco es nada del otro mundo. De hecho, mucha gente que trabaja con editoriales grandes dice que sale perdiendo, que edita, o sea, editando como independiente sale teniendo mucha más ganancia a pesar de que cueste mucho más la distribución. Muchas veces el arte se produce a pérdida y creo que eso es tristísimo, pero es así. No hay mucho que se pueda hacer contra eso porque a veces uno firma contra natura. Producir arte a ganancia implica correr detrás de modas, implica correr detrás de lo demandado y a veces tener suerte. Ni siquiera creo que responda a veces a una óptica de calidad, aunque obviamente que eso es importante si escribís cosas de calidad inferior, entre comillas. Vete a saber quién establece qué es eso, pero bueno, según eso el mercado te penaliza. Pero también es verdad que para mí el formato es en debate absoluto y para mí incluso pensar en generar arte con fines de lucro, tipo, podrían, no, o sea, es más eficiente conseguir un trabajo, más eficiente hacer un trabajo que no sea artístico, ¿no? Yo creo que la producción de arte va por el lado de la producción o un trabajo aledaño a lo artístico, pero directamente de producción artística a fines, o sea, hacer contenido que sea pago. Eso puede llegar a generar ganancias, o sea, comisionar arte, comisionar textos. Eso puede llegar a generar ganancias, pero después la generación de arte por el arte mismo no tiene que perseguir para mí finalidades de lucro bajo premisa de que no la hay en primer lugar, y no es un fin en sí mismo. El arte tiene valor por sí mismo, no como con fines de lucro. Pero bueno, eso es una cuestión personal, de criterio personal, debatidísima, y que hay gente que va a decir, no, estoy en desacuerdo, no, estoy de acuerdo. Para mí, eso depende de cómo cada uno vea la producción. Para mí, lo importante, voy a decir para mí muchas veces para que quede claro de que no es un posicionamiento social, para mí lo importante está en la producción de contenido, en la producción de arte, en la producción. Y después va absolutamente válido la producción de contenido y de arte por comisión, por demanda, a los fines de, bueno, uno subsistir porque uno tiene que comer. Claro. Pero para mí la respuesta la respuesta va por ahí en última ratio. Creo que uno produce, registra, genera contenido a los fines de, o sea, contenido, arte, oficio, profesiones, por los dos motivos igualmente válidos, y siempre uno tiene una producción que la hace con un fin mucho más artístico, de querer generar una producción que se mantenga en el tiempo, que se mantenga en el espacio, y una producción que tiene una finalidad de agotamiento directo, que tiene que ver con responder a una necesidad directa y, bueno, obtener ganancias para poder, repito, subsistir. Para mí va por ahí la opinión. Está muy bien. Bueno, decías algo, Germán, así como muy al pasar, pero bueno, y después nos metimos de lleno en algunos textos, o en los textos escritos en realidad, y después nos fuimos al arte y después al dinero. Al Bill Metal. Pero me quiero detener en esta semana del lector. ¿Hay algunas actividades que están previstas? Sí, desde los ejes de la que soy parte está suelta de poemas, pero también ha estado viendo actividades de presentaciones de libros y distintas actividades que ha habido a lo largo de toda la semana, además de las actividades que ya vienen realizando, como el taller de escritura de las mañanas, en Rayuela, etcétera. Pero también estaba viendo otras actividades en ámbito general, tanto a nivel local como a nivel nacional, a las que se pueden sumar. De hecho, el viernes voy a estar dando una charla yo por Zoom, ahí en SAE 3 de febrero, sobre derecho autor por autores, hablando un poco sobre esto. De hecho, una de las preguntas que me hacían llegar era esto, como sobre los ghostwriters, sobre el caso de los escritores que escriben a nombre de otros, y un poco eso, porque me decían, en el fondo, como un escritor, si uno quiere hacer dinero, una única ganancia muchas veces que uno tiene es ese tipo de formato, cómo recuperar el derecho de autor, y era como un debate bastante valioso. Así que bueno, sí, en líneas generales recomendaría que revisen lo que son las páginas oficiales de acá del área de cultura, de las áreas de cultura de los distintos departamentos, y también de SADE, que ahí estamos anunciando todo lo que estamos realizando.
Bien, perfecto, perfecto. En esta semana del lector que estamos próxima a vivir. Bueno, el 24, en realidad, el sábado es El día del lector. del lector. Es así. Bueno, Germán, muchas gracias. A ustedes por el espacio y un gusto estar por acá. ¿Será hasta la próxima semana? Por supuesto. Bueno, insistimos con la invitación entonces. Mañana vas a estar dando una charla por Zoom. Sí, mañana estoy dando una charla por Zoom en 3 de febrero. Igual no sé cómo es la registración ahí, no sé si se pueden sumar. Lo que sí les invito es el el sábado, que vamos a estar en la suelta de poemas a las 10 de la mañana. ¿En dónde? En la esquina de las peatonales, ahí en SADE. Y bueno, también en la tarde vamos a estar en el festejo del centenario del Club Esportivo Rivadavia. Pero bueno, eso Bien. no, eso ya es un evento más de tipo social. Están Bien. invitados igualmente. Bueno, ¿dónde te encontramos? En Abogado del Art, en todas las redes sociales, ahí pueden saber dónde estoy dando vueltas todo el tiempo. Y en abogadodel.art como sitio web con toda la información de lo que estamos hablando. Y ojalá que pronto con algo sobre lo que estamos hablando, sobre cómo gana plata. Sí, que sí. Vamos a armar algo. Germán, muchas gracias. A ustedes. Germán Rodríguez con nosotros, abogado especializado en derechos de autor.